El proyecto comenzó en el 2003, es el resultado de muchos años de investigación, y con Griselda Pérez, que comenzó a dirigir la investigación arqueológica en el Palacio Real de Huacá a partir de 2014, donde la asistimos con Damaris Menéndez, David Fridel y este servidor de ustedes. Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Como ustedes saben, esta es la RBM, la Reserva de Biosfera Maya, y en este círculo de aquí, en esta área de aquí, está el Parque Nacional Laguna del Tigre, que es el parque nacional más grande de Guatemala. Y dentro de este círculo se encuentra el sitio arqueológico El Perú. Y pues tanto el Parque Nacional como la Reserva de Biosfera Maya y en general la mayoría de áreas protegidas en el país, pues tiene una serie de desafíos, por todos conocidos pues a través de las noticias, ¿no? Que el narcotráfico, el monocultivo, la tala, la usurpación de áreas protegidas. Es una presión constante que se vive en esta zona donde trabajamos en el norte del Petén. Este es el núcleo urbano del Perú Huacá, que tiene más o menos 1 kilómetro cuadrado. Esta zona de aquí es el área que ha sido mapeada a través de los años por el proyecto, a cargo del doctor Damián Markin. Este es el polígono de la aldea más cercana que tenemos, que se llama Paso Caballos, que es una población quechí dentro del área del Parque Nacional, y el área punteada es lo que se estima era el área de influencia del Perú en la época de apogeo. De aquí quiero rescatar y resaltar un sitio que se llama El Peruito. Este sitio, que fue satélite del Perú, fue descubierto accidentalmente en el 2017 por personal de WCS que estaba haciendo recorridos y reconocimientos en esta zona, porque aquí hay un asentamiento ilegal que se llama La Mestiza. Y tenían noticia ya de que la gente de La Mestiza iba a entrar a hacer depredación y a usurpar áreas protegidas. Entonces ellos estaban haciendo caminamiento en este lado cuando encontraron ya vestigios arqueológicos. Nosotros pensamos que el Peruito era inicialmente parecido a esta selva, que es la selva del Perú, y que corresponde al área de humedales del Parque Nacional. Esta foto creemos que así era el área del Peruito antes de 2017 y hasta el mes de enero posiblemente de 2017. Nosotros llegamos a solicitud del Instituto de Antropología a hacer un reconocimiento de los daños que habían hecho este grupo de invasores, porque entraron a talar una gran extensión de bosque y pastizales de bajos. Y lo que encontramos cuando llegamos en marzo, el equipo del proyecto, fue ya un área botada. Encontramos galones de gasolina escondidos entre los árboles, una gran cantidad de basura y algunos saqueos recientes. Y lamentablemente cuando terminamos el caminamiento sucedió esto. Justamente el día que salimos, un día viernes, a mediodía, el viernes en la tarde le prendieron fuego al Peruito. Y este es el resultado. Actualmente el Estado de Guatemala ha recuperado parte de esta área y está, valga la redundancia, en recuperación natural. Los reportes que se tienen es que ya hay dantas regresando al lugar, hay jaguar regresando al lugar, hay venado regresando también, pero ha sido un área bastante depredada y bastante dañada, ¿verdad? Que afortunadamente está en recuperación, como les digo, pero el daño ambiental y el daño patrimonial pues es incalculable. Este es, en pocas palabras, el contexto en el cual nos movemos y las presiones a las cuales estamos sujetos en las áreas protegidas del Petén. Pero así como tiene desafíos y de problemas, el Parque Nacional también tiene potenciales, ¿verdad? Tiene un paisaje escénico espectacular, tiene entre 4 y 5 tipos de bosque, desde el ripario hasta el de montaña. Y tiene abundante cantidad de vestigios arqueológicos. Esta área donde se encuentra el Perú es el último refugio de guacamaya roja en Guatemala, por ejemplo. Y pues el mayor potencial que tiene el área, pues obviamente la gente, ¿verdad? Que es la que tiene de primera mano la conservación o no de esta zona. El Perú acá, bueno, el nombre moderno del sitio es El Perú, que pues la historia más aceptada es que había gente petrolera
que posiblemente venía de Sudamérica o algunos mexicanos, y cuando vieron los vestigios arqueológicos, pues recordaron aquellas ruinas de Sudamérica, entonces le pusieron el Perú. Sin embargo, las investigaciones que se iniciaron en 2003 a cargo de Stanley Gunther y David Fridel principalmente, y Héctor Escobedo, establecieron que el nombre antiguo era Huacá, que hace referencia a agua y a 100 pies, que así es como se conoce la dinastía del sitio, la dinastía Huac, la dinastía del 100 pies. Entonces son los señores 100 pies. El sitio es reportado en 1970 inicialmente por Robert Christie y posteriormente Ian Graham hace varias visitas y expediciones al sitio, haciendo el primer mapa preliminar y haciendo el registro gráfico de la mayoría de los monumentos, que en aquel momento eran alrededor de 39. Huacá, como me voy a referir al sitio a partir de ahorita, es un sitio arqueológico, una ciudad antigua que se ubica básicamente en el corazón de una ruta comercial, tanto norte-sur, desde Calakmul hasta las tierras altas de Guatemala y costa sur, como desde la costa de Belice hacia el centro de México posiblemente. Y eso explica un poco la cantidad de años que estuvo habitado, que es desde el preclásico tardío hasta el clásico terminal ininterrumpidamente. Tuvo victorias militares, tuvo derrotas militares, pero siempre la gente estuvo permanentemente viviendo en el sitio. Y por supuesto, Huacá, en el clásico temprano es un fuerte aliado de Tikal, pero en el clásico tardío cambia su filiación política y se hace aliado de Calakmul. Y forma parte de la alianza de Calakmul, que durante muchos años estuvo asediando a Tikal durante el clásico tardío principalmente. Aquí ya nos ubicamos en la zona núcleo del sitio, ya no estamos en los 20 kilómetros, sino que en el kilómetro cuadrado de grupo principal. Y destacan el grupo Mirador, que es las dos pirámides más altas de la ciudad, la estructura M13-1, que es el templo o el adoratorio principal de la ciudad antigua, y esta zona de aquí, que es el Acrópolis, donde se encuentra el Palacio Real, que es donde Griselda Pérez dirige las excavaciones y le auxiliamos con Damaris y con el doctor Fridel. Esta es una masa constructiva de 120 metros de largo aproximadamente, con 80 de ancho, y en la parte suroeste tiene aproximadamente 18 metros de altura. Es una gran masa constructiva que se había solo mapeado hasta esta fecha, y a partir de 2014 comenzamos las investigaciones profundas en esta zona. Es una masa constructiva, como les digo, que estuvo ocupada durante mucho tiempo y contuvo al poder real de la ciudad durante todo el periodo de ocupación. A partir de 2014, como les digo, comenzamos la investigación de esta zona y estos somos los investigadores principales y los excavadores principales, pero atrás de este grupo de gente habemos 50 gentes que llegamos a hacer comida, a hacer campamento, a hacer limpieza, lo que se entiende llevar un campamento entero a un área de excavación. Pero estas son las personas que directamente pusieron sus manos en este desarrollo de la investigación. Las excavaciones de 2015 al 17 nos informaron y nos evidenciaron cómo el Palacio Real, ya no estamos en la Acrópolis, sino que únicamente en el Palacio Real, que es esta parte de aquí, que es una estructura que inicia desde el preclásico tardío, básicamente, cuando la roca madre es modificada parcialmente, nivelada con una arcilla oscura traída de los bajos circundantes, y luego se comienza el proceso constructivo de las diferentes etapas. Y aquí vemos un sketch de esas etapas constructivas, desde el preclásico tardío hasta nuestros días, ¿verdad? Ininterrumpidamente. Hay toda una secuencia constructiva y de ampliación que no solo se ve en el Palacio Real, sino que a lo largo de la Acrópolis, que es pues las metas de investigación a partir de 2021 en adelante. Explorar no solo la parte temprana, sino que también la parte tardía, para ver en qué momento exacto se expande esta masa constructiva. Y por supuesto esta expansión tiene implicaciones políticas, económicas y sociales en el contexto de las tierras bajas del occidente. Imaginemos que este es el cuarto principal de la superficie de excavación, y cuando comenzamos la investigación con un pozo de 2x2, evidenciamos que el techo del cuarto de uno de los palacios que vamos a ver estaba roto por los mismos mayas. O sea, ellos rompieron el arco, la bóveda, entraron
y comenzaron a rellenar desde abajo. Y por ahí salieron. Y luego hicieron la otra etapa constructiva. Lo que vemos desde arriba, desde la superficie, es un enorme depósito de cerámica, figuritas, concha, pedernal, tiene huesos de animales y una serie de tierras de diferentes colores quemados de un gran ritual de reentrada que hicieron estas personas. Este ritual de entrada está fechado para el finales del clásico terminal. Perdón, del clásico tardío. E inicios del clásico terminal. Aquí está Damaris y Gris excavando y aquí está tomando la foto desde la parte de arriba. Hasta el momento se ha hecho el análisis parcial de este depósito y llevamos más de 25 vasijas cerámicas que se han ido recuperando, porque no solo rompieron la vasija ahí, sino que rompían vasijas y esparcían por todo el recorrido. Entonces estamos recuperando fragmentos de una vasija aquí y otra por allá, ¿verdad? Entonces es un trabajo bastante complejo. Y esta es la visión, como les digo, desde la parte superior del cuarto. Este es el cuarto ya vacío, cuando hemos eliminado las capas de relleno. Y al 1,5 metros, 2 metros de haber iniciado la excavación, encontramos una serie de fragmentos de estuco modelado que nosotros pensamos que era la fachada decorada de este palacio del clásico tardío, que fue removida completamente y depositada dentro del cuarto. Y en el desarrollo de la excavación, estimamos que este cuarto tiene más de 8 metros de largo, tiene aproximadamente 5,45 metros de alto y tiene 1,50 metros, 1,60 metros de ancho. O sea, la verdad es que es el cuarto principal de este palacio real del clásico tardío. Aquí estamos en el puro clásico tardío. En el centro encontramos una elevación de piedras a manera como de banca y se localizó la cabeza que David Friedel ha identificado como Dios del Sol, que fue depositada en el puro eje del cuarto principal. Y cuando removimos este segmento, encontramos 2 entierros sacrificiales. Estos 2 entierros sacrificiales estaban apuntando básicamente a esto, que es la puerta posterior. Este cuarto principal del Palacio del Clásico Tardío tiene, hasta el momento, 2 puertas que dan a la principal plaza, que era el acceso oficial, pero tiene una puerta posterior que fue tapiada o cerrada en el clásico, finales del Clásico Tardío. Y entramos por esa puerta. Y lo que encontramos fue a más o menos 6 metros siguiendo la excavación de los túneles, un edificio del Clásico temprano. Cuando entramos, estamos en el 2018. Hicimos un pozo y recuperamos un poco de fragmentos del Clásico terminal, de más o menos del año 800. Entramos por donde los mayas entraron en el año 800, 802, a un edificio del Clásico tardío, del 650-700, que era el palacio real que les hablé. Ahora entramos al palacio y en la parte de atrás tenemos ya un edificio más temprano, o sea, vamos en el tiempo hacia atrás. Este que le hemos llamado el recinto es un edificio cuatripartito que contuvo restos de mascarones mutilados por los mismos mayas y encontramos 2 ofrendas infantiles, probablemente neonatos o niños de muy pocos meses de edad, colocados sobre vasijas. Uno en una de las esquinas remetidas de esto y el otro era una ofrenda fundacional. Y seguimos viajando hacia atrás en el tiempo. A 4 metros, dentro de este recinto del Clásico temprano, nos encontramos con unas molduras que después ya entendimos que era la gradería de un edificio preclásico. Ya estamos aquí entre el 100 y el 250 después de Cristo. Este edificio que le llamamos el edificio rojo, primero tuvimos, esta era la dirección de la excavación, encontramos la moldura que después pues, fueron gradas y 2 metros más adelante encontramos un gran corte que los mismos mayas habían hecho en esta edificación. Y comenzamos a excavar la edificación, el corte, ingresando por el mismo lugar donde los mayas entraron. Y el 6 de junio de 2017 localizamos este que se denominó Entierro 80, el Entierro 80 del Perú. El Entierro 80 fue excavado en la temporada 2017 después de 56 días ininterrumpidos, desde la superficie hasta este punto. Excavamos más de 26 metros de túnel, siguiendo elementos arquitectónicos como pisos, como esquinas, como muros, y luego llegamos ya
a 7 metros desde la superficie. Ahí está colocada esta cámara funeraria excavada en la roca madre. Aquí está Manuel García, que es el descubridor operativo encargado de esta operación, de esta unidad. Y aquí estamos quebrándonos la cabeza de la manera en que vamos a entrar a esta cámara funeraria. Esta cámara funeraria, aparte de que está muy dentro del Palacio Real, no fue construida con piedras talladas y con mezcla. Fue construida con piedras más o menos talladas y con lodo. Eso quiere decir que no tuvo la consistencia suficiente como para aguantar el peso de tanta edificación posterior, y la cámara funeraria se empezó a mover y se empezó a acomodar hasta que encontró su momento de quietud, y ahí se quedó durante muchos años. Aquí está Grisela Pérez y Damaris en el proceso de excavación, y vean ustedes el espacio reducido que tenemos. Y ya se imaginarán ustedes el calor, el ambiente, la humedad intensa que hay en este pequeño espacio. Y pues empezamos a hacer el trabajo, ¿verdad? La cámara funeraria en sí tiene 2.40 metros de largo. La verdad es que es muy pequeñita. Tiene 85 metros de ancho y tiene 1,32 metros de altura. O sea, es una cosa bastante pequeña a la cual entrábamos por un agujero como entre 40 y 50 centímetros nada más, porque no podíamos remover tanta piedra porque no había cómo sujetar el resto de la cámara porque se estaba aprisionando. Aquí hay una foto donde, este es el techo de la cámara. Todos los cierres de bóveda, todas las piedras del cierre de bóveda estaban fracturadas. Entonces la verdad es que estábamos en un espacio bastante incómodo y bastante riesgoso en alguna manera, porque pues todo el cierre de bóveda estaba quebrado, los muros estaban movidos, como les digo, ya no era un arco maya, sino que era un arco maya apachado hacia adentro, que no permitía la movilidad. Entonces, como pudimos, y bueno, y el piso de la tumba, por supuesto, llena de vasijas y de restos del entierro real. Este es el dibujo, es la primera vez que se muestra al público, y aquí vemos los pies. Aquí están las rodillas, la pelvis, la columna vertebral, el cráneo. Y este es el área de la cámara funeraria. Por este ahorita pasamos, Damaris, Gris y yo. Todos los días entrábamos tempranito y salíamos muy tarde ya de la excavación. Este personaje fue colocado en decúbito dorsal extendido, con la cabeza hacia el este. Y este fue colocado probablemente amortajado, ¿no? con textiles o con petate, y colocado sobre las vasijas. O sea, primero aplanaron el suelo, luego colocaron probablemente textiles y otros petates, otros artefactos, y luego colocaron las vasijas, y posteriormente sobre las vasijas el cuerpo del personaje. Es un hombre de aproximadamente 30 años al momento de la muerte. Tenía 2 lesiones, una en el meñique de una de sus manos, y la otra, quizá la más sobresaliente, es que tenía espina bífida. Una de las vértebras cervicales tenía espina bífida, presenta espina bífida. Y aquí está pues la composición de sus vasijas. Y este es un poco el contexto de la ofrenda que encontramos ahí. Este es el área del tórax. Este es uno de los huesos largos, aquí está la mandíbula, como pueden ver, con incrustaciones dentarias, y como fue una tumba que fue construida con lodo y recubierta de lodo, este mismo lodo al secarse colapsó y cayó encima de las vasijas, que es todo esto que vemos aquí, que fue un proceso bastante arduo de limpieza de este espacio. Aquí hay otras vistas de lo que les cuento. Aquí están las vértebras, por ejemplo, las vértebras dorsales. Y vemos cómo en el proceso de descomposición del cadáver y de todos los materiales que tenía, los huesos cayeron dentro de las vasijas. Pues no le pongamos atención a esta gran escala, sino que a esto, que es una espina de raya que estaba colocada cerca de la zona pélvica. Esto otro que apenas y se ve, el personaje tenía una mano en la pelvis y la otra sobre el estómago probablemente, y le encontramos restos de brazaletes o pulseras de material perecedero, hebras y pequeñas fibras.
También encontramos como material adicional a las vasijas pequeñas, lo que suponemos eran pequeñas como placas de madera recubiertas de estuco y pintadas, que prácticamente se perdieron y se polifragmentaron al momento de la excavación. Y cuando colapsó los lodos de la cámara, quebraron estos fragmentos. En síntesis, en la parte esta es la zona del este, está fuera del entierro, fuera del cuerpo, y estas son las vasijas que están sobre el tórax. Fueron 12 vasijas cerámicas, 2 espóndilos, 4 artefactos de coral que vamos a ver más adelante, 5 cuentas esféricas de concha, una aguja de hueso, una figurilla de concha que la vamos a conocer también, 2 artefactos de jade, y restos, como les digo, de artefactos perecederos de estuco policromado. Esto es lo que se encontraba solamente entre el tórax hacia el este. Bajo la pelvis, lo que se localizó fueron 2 vasijas, las 2 miniaturas. Una es un pequeño cuenquito cerámico lleno de tierra y de elementos que no hemos todavía excavado, porque ahí se hace una microexcavación en el laboratorio, pero es posible que tenga pequeños huesos de animales y semillas. Y esta, que es una pequeña vasija de alabastro con tapadera, que según las interpretaciones, pues es probablemente la vasija que contenía el alma del personaje. Y en la zona de las extremidades inferiores tenía 7 vasijas cerámicas, restos de un artefacto de estuco polifragmentado y una piedra esférica. Estas piedras esféricas de caliza se han identificado en otros sitios como Piedras Negras, donde se ha encontrado una gran cantidad, pero eran proyectiles, para onda posiblemente. Entonces es posible que para este personaje le hayan colocado una piedra de estas de proyectil a manera simbólica dentro de su enterramiento. Aquí están los restos de los 3 fragmentos o 3 artefactos polifragmentados y pintados y estucados, restos de textiles que se quedaron entre el lodo de la base de la cámara funeraria. Aquí vemos por lo menos 3 tipos de costura, ¿verdad? Seguramente eran una belleza de textiles las que estaban colocadas ahí en honor al rey. Y los artefactos habían 3 conchas espóndilos, casi todas volteadas, porque esta tumba fue reentrada. Esta es una tumba del Clásico temprano, que fue reentrada en el Clásico tardío. Entonces lo que vemos es una serie de vasijas movidas, posiblemente en el momento de la entrada. ¿Qué tenía esta tumba, aparte de lo que ya vimos, en similitud con otros contextos funerarios del área maya? Para empezar, tenemos en el entierro 80 del Perú un gran bloque de hematita especular mezclado con cinabrio. Este estaba colocado cerca del pectoral derecho del personaje. En el entierro 9 del Sots, que está fechado para el año 400, se encontraron esta serie de cubos de hematita. Y hablando con los encargados de la excavación de este descubrimiento en el Sots, pues la interpretación que se da preliminarmente es que era el grado de poder adquisitivo que tenía el personaje para esta época, ¿verdad? Tener estos elementos dentro de su tumba significaba tener un alto grado de poder, ¿verdad? El otro elemento que nos relaciona mucho con el entierro 9 del Sots es una vasija que es básicamente, esta es la del entierro 80 y esta es la del Sots, también fechada para el 400, que básicamente tiene la forma siguiente, que es esta, que no se ha descubierto exactamente para qué funcionó, porque tiene, aparte de tener vertedera, tiene este elemento que pareciera una como tapadera, pero tiene un cilindro abierto. Entonces, pues no sabemos si aquí salía humo, salía vapor, o sea, no se ha determinado exactamente la función de este elemento. En el entierro 9 del Sots, me parece que en la restauración quitaron este elemento y estaba vacía la vasija. En el caso de Huacá, no hemos quitado la tapadera, o sea, todavía no sabemos lo que hay aquí abajo. Esperamos que en los próximos meses podamos saber si esto contuvo algo, ¿no?
Igualmente tiene una serie de manchas y de marcas que se han tomado las muestras para mandarlas al análisis. Que tienen, y como les digo, es una forma extraña que hemos visto únicamente en el contexto del SOTS y ahora en este entierro del Perú. Otros artefactos asociados son, como les digo, hay una, en el área del pecho, había una vasija que estaba totalmente dada vuelta, y dentro de la vasija había una concha espondylus, y dentro de la espondylus estaba esta figurita de concha, que es un cocodrilo en su parte dorsal, pero cuando se da vuelta, no es un cocodrilo, sino que tiene esta imagen, que David Friedel ha identificado como un mono, pero es básicamente una calavera de mono. La siguiente. Y tenemos como referencia esta cuenta de jade que se encontró en la ofrenda 9 de Nacum, que básicamente tiene las mismas características de como un cráneo alargado y con grandes ojos hundidos, ¿verdad? Estas son las primeras consideraciones sobre las formas de estos elementos. Probablemente cambien, pero por lo pronto tenemos esto como referencia para decir que en el lado dorsal era un cocodrilo y en el lado ventral era un esqueleto o un cráneo de mono que, según David Friedel y esta publicación, está asociado al dios del maíz. Entonces probablemente tengamos una efigie del dios del maíz en este entierro 80. Y aquí está el detalle del cocodrilo o del saurio en la parte dorsal. Junto con este saurio, en esta zona de aquí, entre el cuello y el pecho, encontramos esos elementos que al inicio pensamos que eran colmillos de animal. Pero ya después de que la vio un especialista en osteología, ya descartamos que fueran huesos. Y lo que estimamos ahora es que son elementos de coral, tallados a manera de estos como arcos. En años anteriores, en Yashuna, en el entierro 24, fechado para el 378 después de Cristo, se localizaron dos conjuntos y uno de ellos es una corona, lo que se identificó como una corona, en este caso es de una reina, que tiene estos elementos, cuentas de concha y una pequeña cuenta de jade. Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Tenemos 4 elementos, cuentas de concha y una pequeña cuenta de jade que se ha identificado como un pisote. Entonces, pensamos, creemos y estamos casi convencidos que tenemos una corona real, como la de Yashuna, que básicamente tiene las mismas elementos constitutivos. Cuando se hace la excavación, el registro fotográfico de dibujo y el levantamiento de pequeñas muestras y los elementos que estaban, los pies estaban hacia la entrada de nosotros y fuimos haciendo levantamiento hacia el este. Y de último, aquí está el cráneo polifragmentado y pintado de rojo cinabrio, lo que habíamos visto que era una gran piedra de jade y una concha espondylus igualmente volteada, como les comenté. Se hizo la limpieza, la recolección de muestras y quedó esta piedra de jade con algunos agujeros e incisiones. Y cuando hicimos el levantamiento de esto, pues vimos que era un elemento tallado. ¿Y qué es esto? Es esto, que estaba colocado a un lado del cráneo del personaje, con más detalle. Esta pieza es probablemente una talla, es una talla extraordinaria probablemente del preclásico, que llegó como reliquia a este entierro del clásico temprano. ¿En qué nos basamos para decir esto? Estábamos pues discutiendo con Gris y con David Friedel a través de correos electrónicos. Y David Friedel nos dice esto en uno de los correos que nos mandó. Al preparar mi clase de Maya hoy, dice Friedel en su correo, me encontré con esta figura del artículo de Bill Coe, Expedición sobre Tikal temprano. Es un escondite del preclásico tardío excavado debajo de la escalera este del edificio occidental del grupo E, 5C54, en Tikal.
con pestañas simples como el entierro 80, pero con una barba como algunas otras imágenes reales del preclásico. Evidentemente están en el rasgo estilístico del entierro 80. Es probable para mí, dice Friedel, que la muy pesada cabeza del entierro 80 que acabamos de ver se usara como una cabeza ancestral de cinturón de acuerdo con las prácticas del clásico temprano y podría ser una reliquia del preclásico tardío. La dinastía Wak debería haber sido fundada al final del preclásico tardío, entre el 200 y 250 después de Cristo. Esta es la percepción de David Friedel sobre esta también cabeza que se encontró tallada en este entierro. Entonces, pues tenemos también similitudes con esto. Incluso este elemento de jade del entierro 80 del Perú tiene una cuadrangular, una torusura cuadrangular que también presenta este. Tiene agujeros a los lados, igual que este. Entonces es probable que estuvo en el cinturón, en el pectoral, y en el momento del enterramiento de este personaje lo colocaron no en su lugar original, sino que como la joya principal de este enterramiento. Pero entonces, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este señor que está aquí? Están allá adentro. No tenemos una fecha exacta de la fundación de la dinastía del Perú, pero sí tenemos evidencia muy dañada y algo perdida sobre esta estela, que es la estela 28, que dice que el personaje o la referencia de esta estela habla sobre que en este momento, que es en el siglo VI, quien manda elegir este monumento es el 24 sucesor. Entonces, inicialmente David Friedel y Stanley Gunther hacen una serie de operaciones matemáticas y elucubraciones sobre cuándo más o menos inicia la dinastía del Perú. Y ellos piensan que, como vimos anteriormente, inicia a finales del preclásico tardío. Pero esto también nos lleva a otros monumentos que nos refieren a esas épocas. La estela 15, fechada para el 416, es la más antigua de la ciudad, hasta ahora localizada. Y Stanley Gunther dice, estas estelas tempranas hacen referencia a una fecha, que es el 317 después de Cristo. Esta estela, que está fechada para 100 años después, también menciona la entrada de Siakak. También menciona que Siakak viene al Perú y establece un ritual del fuego sagrado, que se representa en este glifo. Y además hace la mención de dos gobernantes, posiblemente los más tempranos. Uno que identifica como Hoja Chanak, que es este símbolo, o tortuga celestial, y lo asocia para el 337 después de Cristo. Y la siguiente fecha y el siguiente dato es este señor, calavera de serpiente, para el 357. En el 2019, bajo la estructura M13-1, cuya excavación es dirigida por la doctora Olivia Navarro Far, se localiza la estela 51. Esta estela, al igual que otras dos que vamos a ver más adelante, son estelas del clásico temprano que los mayas arrastran, jalan y colocan enfrente o adentro de este edificio y los veneran y los entierran. Son estelas del clásico temprano que son arrastradas, movidas y sepultadas en un contexto del clásico tardío. Eso nos da una idea de la importancia de estos monumentos. Y en síntesis, bueno, esta estela está siendo estudiada por Mary Kay Kelly. Como les digo, tiene pocos meses de haber sido descubierta. Está parcialmente excavada porque los rellenos son muy malos y están en peligro de colapso, entonces se excavó una parte y lo demás sigue pendiente para nuestra temporada que inicia en mayo de este año, donde vamos a exponerla completamente. Esperamos. Y esta estela vuelve a mencionar a Hoja Chanak, que aparece aquí y aparece aquí. Entonces vemos que hay una serie de monumentos, o dos monumentos que nos hacen regresar a estas fechas tempranas y a este personaje. A los pies del gobernante del entierro 80 encontramos una vasija rojo polícromo que tiene dos elementos iconográficos. Uno son unas hojas entrelazadas y el otro, que no se ve aquí claramente, pero es un petate estilizado, es un pop.
Para nosotros nos está diciendo que es un rey Hoja. Es Hoja Chanak. El mismo mencionado en la estela 51, el mismo mencionado en la estela 15. Dentro de esta estructura, M13-1, se localizó en el 2012 los fragmentos de una estela del Clásico tardío que fue quebrada en un momento de guerra posiblemente, y luego los habitantes del Clásico terminal otra vez arrastran estos monumentos, pero en lugar de enterrarlos, los ponen como parte de los muros vistos de esta estructura del Clásico terminal. Fechada para el 702, ¿verdad? Y hace mención de una de las reinas importantes del sitio. Esta es la estela 44, que se descubrió en 2013, que también da una información bastante clara y específica de este momento en el sitio. Y esta es la estela 45, que también se encuentra depositada dentro de esta estructura. La diferencia con esta y la 51 que vimos antes, que tiene sus textos y su gobernante posiblemente, esta fue totalmente borrada, fue totalmente desacralizada. Lo que se piensa ahorita es que en un momento de guerra, durante el Clásico tardío, posiblemente esta antiquísima estela fue mutilada y fue abandonada, ¿verdad? En los tiempos de guerra. Sin embargo, después los huaqueños toman esta estela, la arrastran hasta enfrente de esta estructura M13-1 y le construyen una cámara abovedada a manera de tumba. Entonces, están sanando la pérdida de esa estela, de su significado, y la están sepultando a la usanza de los reyes y de las reinas del Perú. En síntesis, entonces, la evidencia epigráfica que nos menciona a Hoja Chanak en varios de los monumentos, la evidencia estratigráfica de las excavaciones que hemos realizado, y la evidencia contextual de los otros sitios, de los pocos sitios que hemos encontrado artefactos que se asocian y que se relacionan directamente con el Perú, o con el estilo de estos artefactos del Perú, nos indican que vamos en la dirección de identificar a este personaje como Hoja Chanak. Y ahorita estamos por el momento todavía, en la capacidad de decir que este personaje, el entierro 80 del Perú, es el de los primeros gobernantes mencionados en las estelas de Huacá, Hoja Chanak, fechado entre el 317 y el 337 después de Cristo. Esta es la secuencia dinástica hasta la fecha. Gracias al descubrimiento de la estela 43, de la estela 44, de la estela 51, tenemos ya nombres nuevos como Chacto Quichac, Señor Aicum, y por supuesto, Hoja Chanak, que es por el momento el gobernante más antiguo del Perú. Y con esta investigación que se inició en 2014 en las entrañas del Palacio Real de Huacá, y con las excavaciones profundas que se iniciaron en el 2017, perdón, el 2014 y 15, dentro de la pirámide M13-1, que es el templo principal de la ciudad, hemos iniciado ya la búsqueda de los orígenes de Huacá. Y pues no me queda más que agradecer a nuestros patrocinadores que nos mantienen allí sufriendo bajo tierra, y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.